Bien, buenos días. Después de terminar la clase me di cuenta que no había grabado. Le voy a hacer un resumen de lo que vimos hoy en cinemática y dinámica de rotación. Bien, primero les había presentado la forma en que nosotros vamos a estudiar este tema, que primero es ver el modelo que vamos a usar ahora, qué restricciones va a tener el estudio, de la forma que la vamos a ver. Luego vamos a ver la parte de cinemática de rotación y a continuación lo de dinámica de rotación. Bueno, acá les había presentado algunos ejemplos donde se ven rotaciones, ventilador, patinadora, CD, la rueda de bicicleta, y habíamos visto un video como para iniciar y observar estos fenómenos de rotación. Acá lo que estamos viendo es una patinadora, luego unos clavados, digamos, unos clavadistas, y más adelante vamos a ver un muchacho que está en una plataforma giratoria. Y acá observamos que tenemos, el muchacho tiene en las manos dos masas y vemos que el acercar o alejar las masas de su cuerpo o del eje de rotación que pasaría a través de su cuerpo hace que se modifique la velocidad de giro. Esta misma situación que se ve bastante clara en el video, si nosotros nos ponemos a observar a la patinadora en sus giros, ¿sí? Vemos que aplicamos el mismo principio. Es decir, que las masas, el eje de giro de esta patinadora pasaría por su cuerpo, y cuando ella quiere girar de una forma un poco más rápida, podemos decir, todavía no estamos hablando de magnitudes, ¿ven? Lo que ella hace es lo mismo que hace el muchacho el de la plataforma, ¿eh? Es decir, tratar de acercar todo su cuerpo, lo más que pueda de su cuerpo, al eje de rotación. En el caso de los que se lanzan a la pileta, fíjense que al momento de saltar, ellos se hacen como una bolita, o sea, acercan lo más que puedan su cuerpo, sus brazos, por eso doblan las rodillas, ¿sí? Acercan lo que más pueden de su cuerpo al eje de rotación, y eso hace que giren más rápido. Ese rápido, pongámoslo entre comillas por ahora. Bien, estos fenómenos, entonces de acá sacamos la conclusión esa, digamos, que la masa ahora, de, de cómo esté distribuida la masa, digamos, va a impactar en la velocidad de giro. ¿Sí? Fíjense que la patinadora tiene una sola masa, el chico este que está en la plataforma tiene la masa que es su cuerpo, y las dos esferas esas
bastante pesadita que tiene en la mano, ¿sí? Ahí cuando está girando, la masa no se agrega ni se saca masa, lo que se hace es que la masa cambia de posición respecto del eje de rotación, ¿sí? Entonces eso tiene un impacto en la velocidad que tiene al girar. Eso sería lo que hemos observado de estos fenómenos. Entonces, para describirlos, ¿sí? Como les decía, vamos a cambiar el modelo ahora. No vamos a hablar más en términos de partículas, sino ahora de un sólido rígido. Es decir, que eso que está girando, la persona, la calecita, el CD, ¿sí? Lo vamos a considerar que está compuesto por distintas partículas, pero que la distancia entre estas partículas no cambia al rotar. Es decir, eso quiere decir que el sólido al rotar no se deforma. Entonces este es el modelo de sólido rígido. Bien, entonces al comenzar con la cinemática, ¿sí? Describimos inicialmente las variables que van a participar cuando yo quiera describir una rotación. Acá no hablamos de las causas que producen la rotación. ¿Quién es el que inició la rotación? Todavía no. Solamente vamos a describir a la rotación sin esto, ¿no? Entonces, lo primero que observamos acá en esta diapositiva, ¿sí? Es que esta flechita, por ejemplo, como para dar un ejemplo de algo que rota, tomamos ese punto P, que nos va a servir de referencia en la rotación. Entonces, al pasar de sucesivas posiciones, como se ven acá un poquito más claras las flechas, hasta la posición actual, que es esta flecha como más pintada de naranja, describe, digamos, en su movimiento de rotación, un ángulo. Esto está girando en el sentido antihorario, ¿no? Bueno, entonces ese ángulo que se describe, nosotros lo vamos a llamar desplazamiento angular y lo vamos a simbolizar con la letra griega tita, por ejemplo, o cualquier otra letra, pero el tema es que el desplazamiento ahora ya no es lineal, como antes, X, horizontal o Y vertical, sino que ahora es angular. Cuando hay rotación, entonces cada partícula de ese sólido que rota, cada masa que lo compone, describe un determinado ángulo. Eso para nosotros es el desplazamiento angular, que lo vamos a medir en radianes. Si ustedes recuerdan, para medir ángulos yo tengo tres sistemas. El sexagesimal, que es el que se usa más, o que usamos generalmente, que es el de donde medimos al ángulo en grados, minutos y segundos, dependiendo del tamaño. El sistema circular, que es el en el que a los ángulos se nos mide en radianes. Y el sistema centesimal, que es similar al sistema sexagesimal, nada más que a un ángulo recto, en lugar de ser de 90 grados como el sexagesimal, en el sistema centesimal vale 100 grados. Es decir, que la vuelta para el sexagesimal, que son 360 grados, para el centesimal son 400 grados. Bueno, ninguno de esos dos sistemas usamos, solamente los nombro para que veamos que hay varios, ¿sí? Pero acá lo que vamos a usar es el sistema circular. Entonces al desplazamiento angular lo vamos a medir en ese sistema, que la unidad de medida es el radian. Entonces acá en lo que dice A y B, en esas gráficas se ve cuánto sería un ángulo de un radian, ¿sí? Y por definición es la apertura, ¿no?, que aparece cuando el radio y el arco coinciden, no son iguales.
¿sí? Eso sería un radian. Media vuelta, que para el sistema sexagesimal son 180 grados, un ángulo llano, ¿sí? Para este sistema serían 3 y un poquito más radianes, es decir, 3,14 o pi radianes. Y toda la vuelta, que son los 360 grados en sexagesimal, vendrían a ser 2 pi radianes o 6,28 radianes. Es decir, que en toda una vuelta entran 6 angulitos de esto y un poquito más, 6,28. Bien, ahora si nosotros, recién en los ejemplos vimos que cambiaba la velocidad de giro, dijimos, ¿no? Y le dije tomen con pinzas o con cuidado porque todavía no habíamos definido ninguna magnitud de rotación. Entonces, si ahora nosotros consideramos o metemos el tiempo, ¿sí? En ese ángulo que está moviéndose P, ¿sí? Es decir, que vemos la variación del ángulo S en el tiempo, ya nos aparece una nueva magnitud que es la velocidad angular. Es decir, que evalúa el cambio del ángulo y el tiempo en que le lleva a hacer ese cambio. Sí, ahí en la gráfica se ve dos posiciones sucesivas, dos posiciones angulares, ángulo 1, tita 1 y ángulo 2, tita 2. El delta tita es el cambio del ángulo, es la diferencia entre esos dos. Entonces, si yo pongo un cronómetro y controlo cuánto tardamos de pasar o en hacer ese cambio, lo que estamos registrando o midiendo ahí sería lo que se llama velocidad angular media. ¿Sí? Esa velocidad angular, si el tiempo se lleva a tiempos infinitesimales, ¿sí? Es decir, llevando esta expresión de velocidad media al límite, nos aparece que la velocidad angular instantánea, ¿sí? Es ya la derivada del desplazamiento angular respecto del tiempo, ¿no? Bien, una cosa que acá también les aclaré es el tema de los signos. Nosotros cuando tengamos rotaciones en sentido antihorario, ¿sí? Vamos a considerar a los desplazamientos angulares como positivos y a su vez a las velocidades angulares como positivas. Caso contrario, si el desplazamiento angular es en el sentido de las agujas del reloj, el desplazamiento angular va a ser considerado negativo y la velocidad angular también. Bien, entonces, retorno, no hablé todavía de en qué se mide la velocidad angular. Dijimos que el ángulo se mide en radianes. Y si estamos tomando cómo cambia el ángulo en el tiempo, voy a tener como unidad de velocidad angular radianes dividido en segundos. Radianes por segundo. Una unidad que, que aparece frecuentemente para medir una velocidad angular es la RPM, que significa revoluciones por minuto. Entonces acá aclaramos por qué, digamos, la RPM es una medida de la velocidad angular. Porque nosotros tenemos una revolución y ese por vendría a ser como una barra de dividido, ¿sí? Entonces hacemos revoluciones dividido en minutos. ¿Qué sería una revolución? ¿Sí? Para nosotros, cuando nosotros hablamos de que algo ha dado una revolución, es dar una vuelta o hacer un desplazamiento de 360 grados o 2 pi radianes. Eso sería simplemente lo que llamamos una revolución. Entonces, si nosotros estamos considerando revoluciones, es decir, vueltas por minuto, o sea, o dividido en el minuto, que es tiempo, ahí se explica por qué la RPM es una medida de velocidad angular.
Generalmente los motores usan esta medida y no los radianes por segundo, que sería la medida oficial o del sistema internacional para la velocidad angular. Ahí aparece también en la diapositiva cómo hago para convertir o a qué es igual una revolución por minuto respecto de los radianes por segundo. Y simplemente una revolución son 2 pi radianes y un minuto son 60 segundos. Entonces, teniendo esas equivalencias, yo puedo transformar de una a otra. También les había aclarado que el radian les puede aparecer como, la velocidad angular omega como unidad les puede aparecer como 1 sobre segundo. Nosotros dijimos radianes sobre segundo, bueno, pero ese radian, que lo definimos acá con el desplazamiento, ¿sí? Ese radian, ese 1 radian por segundo, es dividir, o el resultado de dividir el valor del arco, que está marcado con azul acá, que se mide en metros, en el valor del radio, que también se mide en metros. Entonces, cuando yo divido el arco S en el radio R y ambos se miden en metros, el ángulo resultante no tiene unidad, o sea, es adimensional, pero se le ha llamado, por convención, radian. Entonces, el radian en sí, recuerden que es adimensional, no es una medida en realidad, sino que yo lo puedo expresar a la velocidad angular como radianes dividido en segundo o 1 dividido en segundo es igual. Eso es lo que yo les aclaro en esta diapositiva. Bien, ahora, ¿dónde, si la velocidad angular es un vector, ¿sí? ¿Dónde estaría ubicado? Entonces, la forma correcta de ubicar el vector velocidad angular es usando la mano derecha, en la cual nosotros con los dedos, los 4 dedos como se ve ahí, los posicionamos en el sentido de giro. En este caso, como se ve en la figura que dice A, es un giro antihorario. Entonces, si nosotros abrazamos a esta ruedita con los dedos, el dedo gordo me indicaría sobre el eje de rotación el sentido de la velocidad angular omega. Si gira en el sentido contrario, abrazamos con nuestros dedos el giro de la rueda, el engranaje en este caso, y el dedo gordo me indicaría que la velocidad angular tiene sentido hacia abajo y ubicado sobre el eje de rotación. Y la última variable que vimos del movimiento, la última magnitud que definimos de este movimiento de rotación es la aceleración angular. Es decir, qué pasa o cómo cuantificamos o cómo le ponemos nombre a cuando nosotros tenemos un cambio en la velocidad angular. ¿Sí? Imagínense un ventilador de techo que está quietito y yo lo prendo. Bueno, ahí pasamos de 0 de velocidad angular, estar quieto, hasta que empieza a rotar, adquiere una velocidad angular. Entonces, ese cambio que se ha dado entre el reposo y el valor de la velocidad angular, si yo lo evalúo en el tiempo, lo que voy a estar cuantificando es qué aceleración angular tendría esto que está girando, ¿no? Entonces, esa aceleración angular es cómo cambia la velocidad en el intervalo de tiempo. ¿Sí? Y se mide, digamos, si la velocidad angular se mide en radianes por segundo, dividido en segundo otra vez, me daría radianes por segundo cuadrado. Eso es para una aceleración angular media. Si nosotros tomamos el intervalo de tiempo infinitesimal, es decir, llevamos al límite de nuevo, con la misma historia que venimos viendo desde cinemática de traslación, vamos a tener una derivada alfa, digamos, aceleración angular, es la derivada de la velocidad angular. Y si la relacionamos con la
el desplazamiento angular sería la derivada segunda. Bien, ahora esa aceleración también es un vector, y ese vector está sobre el eje de rotación, al igual que la velocidad angular, pero cuando está en el mismo sentido, lo que nos está diciendo es que la rotación se acelera, o sea que la velocidad angular posterior es mayor que la anterior, está aumentando. Y si está en sentido contrario es porque pasa lo contrario, es decir, yo tengo está girando el ventilador, por ejemplo, a una velocidad y yo lo apago. Bueno, la velocidad posterior va a ser menor, entonces se está desacelerando, podemos decir, o se está frenando, entonces el vector alfa va a estar apuntando en sentido contrario. Y ambos vectores siempre sobre el eje de rotación. Después también vimos que si nosotros queremos estudiar un poco más a fondo la rotación, aplicando estas variables, desplazamiento, velocidad y aceleración angular, nos damos con que las ecuaciones que rigen en la rotación tienen la misma forma que las ecuaciones de cinemática de traslación. ¿Sí? Si nosotros arrancamos de despejar omega desde la definición de aceleración, ¿sí? Fíjense que esta ecuación tiene la misma forma que la que yo tenía de cinemática de traslación, nada más que ahora en lugar de tener velocidad v corta, ahora tengo omega, velocidad angular. ¿Sí? Entonces, haciendo las mismas consideraciones que vemos en cinemática de lineal, vamos a llegar a las cuatro ecuaciones para la rotación que tienen la misma forma que las ecuaciones de traslación, ¿sí? Nada más que cambian las variables. En lugar de hablar de una velocidad v de traslación, ahora vamos a hablar de una velocidad de rotación, velocidad angular. En lugar de hablar de un desplazamiento X o Y, si es vertical, vamos a hablar de un desplazamiento angular, ¿sí? Y cuando haya cambios en la velocidad, vamos a hablar de una aceleración, ahora no va a ser A, sino alfa. ¿Sí? Entonces las ecuaciones para la cinemática van a ser las mismas, la misma forma, ¿no? Cambiando las variables. Y finalmente lo que vimos en la clase de hoy fue qué relación había entre la cinemática lineal y rotacional, partiendo de la definición del radián. El arco es igual al radio por el ángulo, ¿sí? Que lo habíamos visto anteriormente. Si nosotros derivamos respecto al tiempo, miembro a miembro, nos aparece que del lado derecho, al evaluar cómo cambia el arco acá en el tiempo, tengo esta velocidad v, que sería tangencial al círculo, y del otro lado, del igual, del lado izquierdo, perdón, primero del lado izquierdo y del lado derecho ahora, el radio cuando el derivo sale de la derivada, porque es constante, y al hacer la derivada de θ respecto al tiempo, me da la velocidad angular omega. Es decir que acá ambas rapideces, la lineal y la angular, se relacionan mediante el radio. ¿Esto qué nos quería decir? Que la velocidad tangencial, la verde que aparece acá, fíjense, depende de la distancia al eje de rotación, a O. Mientras más radio tengo, más vale, más valor tiene, o mayor valor tiene V. ¿Sí? Y mientras más cerca esté yo del eje de rotación, al disminuir el radio va a disminuir el valor de V. Lo vimos como ejemplos en el caso de los soldados cuando desfilan, ¿sí? La columna de soldados cuando quiere girar, va en una dirección y quiere girar,
la velocidad que va a tener cada soldado, digamos, a producir el giro va a ser diferente porque cambia el radio, digamos, de la rotación. Otro ejemplo que vimos es el juego mecánico, el samba, eh, con las personas que van sentadas en este juego en la periferia y las personas que se animan, digamos, a irse hacia el centro, ¿no? Entonces, si el samba este girara nada más, no que produzca esos movimientos bruscos, veríamos que la persona que se va acercando hacia el centro del juego tiene menos velocidad tangencial que la que está en la periferia. ¿Sí? Esta es la ecuación que me lo está diciendo. De la misma manera, perdón, una cosita también que aclaramos acá es que la velocidad tangencial es la que puede tener distintos valores respecto del radio o dependiendo del radio o distancia al eje. Pero la velocidad angular o el ángulo que describen puede ser, digamos, es la misma. Omega es la misma. Pero B no, porque depende de la distancia al eje de rotación. Bueno, de la misma manera, si nosotros derivamos nuevamente esta expresión, vamos a tener la aceleración tangencial y acá la aceleración angular. Y nuevamente la aceleración, que es lineal o tangencial, se vincula con la angular a través del radio. Nosotros habíamos visto ya esto en el movimiento circular, que la aceleración que podía aparecer, esta que aparece A, ¿sí? Puede ser descompuesta en dos, una componente tangencial y otra radial, ¿sí? Y esa impactaba en forma distinta sobre la trayectoria, ¿no? Si yo tengo la aceleración tangencial, implica que el módulo de la velocidad esta va a cambiar. Y si solamente tengo esta aceleración radial, lo que va a cambiar de la velocidad no va a ser el módulo, sino la dirección. Y ese va a ser el caso de un movimiento circular uniforme. En general, yo puedo tener ambas, ¿sí? Tanto radial como tangencial, y como les dije, la radial produce un cambio en la dirección de la velocidad y la tangencial en el módulo. Bien, bueno, vamos a meter acá ahora el tema de la energía de rotación, para ver un concepto muy importante que tiene que ver también con los ejemplos de los videos. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a arrancar de que vamos a tomar de un sólido rígido que está girando a una velocidad v sub i y todas las partículas a una velocidad omega, ¿sí? Su energía cinética de una de las partículas sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que eso ya lo vimos antes. Ahora, si yo reemplazo velocidad i, velocidad tangencial de esa partícula, vinculándola con lo que vimos recién de la velocidad omega, ¿sí? Reemplazando v sub i por r omega, me va a quedar que la energía cinética va a ser un medio de la masa por el radio al cuadrado por omega al cuadrado. Ahora, eso es para una sola partícula, supongamos que sea esta que está girando. Si yo tomo y calculo la energía cinética de todas las partículas y sumo, ¿sí? Voy a tener una suma de expresiones de este tipo. Y eso va a ser la energía cinética total del sólido que está girando. Entonces, si ustedes observan esta expresión, omega, ¿sí?
¿sí? Como dijimos que la velocidad angular cuando el sólido rota es la misma para todas las partículas. No así, como vimos hace un rato, la velocidad tangencial. Entonces, esta puede salir como factor común, omega, de toda esta sumatoria, ¿sí? Y comprimimos esta expresión, el medio también, fíjense que está en todos los términos, puede salir de factor común, y nos va a quedar en el medio M1, R1 cuadrado, M2, R2 cuadrado, M3, R3 cuadrado, y así sucesivamente, que lo podemos comprimir diciendo MI, RI cuadrado. ¿Sí? Entonces, a esa expresión le vamos a poner un nombre. Se va a llamar momento de inercia. Y lo vamos a simbolizar con la letra I latina mayúscula. Entonces, ese momento de inercia, si volvemos a la expresión de energía cinética, nos va a quedar un medio por el momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Fíjense, un medio por I latina mayúscula por omega cuadrado. Entonces, si observamos la definición de energía cinética de traslación, era un medio de la masa por la velocidad v al cuadrado. Fíjense que tiene la misma forma que la energía cinética de un cuerpo en rotación. ¿Sí? Entonces, y momento de inercia, en este caso, tiene que tener como rol en la rotación el mismo rol, digamos, o papel que cumple la masa para la traslación. ¿Sí? Entonces, nosotros a la masa decíamos que era una medida de cómo cuantificamos la inercia o la oposición que presentaba un cuerpo a la traslación. Bueno, acá el momento de inercia, ¿sí? El momento de inercia I mayúscula, justamente va a ser eso. También acá una medida de la oposición que va a presentar el cuerpo, pero ahora para la rotación. ¿Sí? El momento de inercia sería el análogo de la masa cuando rota el cuerpo. Y fíjense, presten atención, que ese momento de inercia depende de la masa y ojo, R sería la distancia a la que se encuentra la masa del eje de rotación. ¿Sí? Atentos con esto porque no solo tiene en cuenta la masa, sino la distancia a la que está la masa del eje de rotación. Entonces fíjense en estas dos figuras. Yo acá, el eje de rotación está ahí donde está la mano, ¿sí? Que hace girar este dispositivo. Fíjense que ahí las masas están cerca del eje de rotación y aquí las masas están más lejos del eje de rotación. ¿Sí? Acá lo que estoy cambiando es R, la distancia de las masas al eje de rotación. Al ser chiquito R, por ponerle un nombre, chico, bajo valor respecto de este, que es mayor el R, o la distancia a la que se ubican las masas, ¿sí? Esta configuración tiene un momento de inercia pequeño o bajo. Y esto, al tener las masas más separadas, tiene un momento de inercia más alto. Entonces, la primera configuración, momento de inercia bajo, es baja resistencia u oposición a la rotación. En cambio acá, esta configuración se opone más resistencia a la rotación. Entonces, es más fácil hacer girar esto, configuración 1, que hacer girar esto. Es como que si yo dijera la traslación, es más fácil empujar un carrito que un camión, un fitito que un camión. ¿Sí? Bueno, acá esa oposición a la rotación se mide a través de esta nueva magnitud que se llama momento de inercia.
Bien, entonces ese momento de inercia se puede calcular si las masas están así distribuidas. Yo puedo ver las posiciones con esta expresión, multiplicando la masa por la distancia al eje al cuadrado y sumando. Pero si ya tengo un cuerpo extendido, como un sólido, como una varilla, ¿sí? Esa sumatoria que aparecía en la expresión ya se va a transformar en un integral, porque ya tengo que considerar diferenciales de masa y qué sé yo, ya un cálculo más complicado, que nosotros no lo vemos, pero sí tomamos a que es igual, ya eso se lo puedo hacer y nos quedamos con la última expresión. Entonces fíjense, esta varilla, si el eje de rotación pasa por la mitad, el momento de inercia tiene esta expresión. En cambio, la misma varilla L, de longitud L, si el eje de rotación pasa por uno de sus extremos, ya cambia, ¿sí?, su momento de inercia. Recuerden que el momento de inercia está relacionado con cómo está distribuida la masa. Puede ser una misma masa, pero si está más cerca o más alejada del eje, va a cambiar su valor. Acá, por ejemplo, puede ser una puerta, ¿ven? Esto con las bisagras, este sería el eje, donde ponemos las bisagras, y acá en el medio, bueno, su momento de inercia cambia. Acá, un cilindro hueco, un cilindro sólido, también cambia su momento de inercia. Una esfera, un anillo. Esto no es lo mismo que esto. Este sería un cilindro de paredes gruesas, un cilindro de paredes delgadas. Acá sería una esfera sólida y acá una hueca. ¿Sí? Acá como si fuera una naranja completita y acá la cáscara nada más. ¿Sí? Como un fútbol, papel de fútbol, aire tiene adentro. En cambio acá es sólido, por dentro tiene todo material. También cambian sus momentos de inercia. Y finalmente, el teorema de ejes paralelos me indica que el momento de inercia respecto de un eje cualquiera que no pase por el centro de masa es justamente el momento de inercia respecto del centro de masa más la masa total por la distancia entre ambos ejes al cuadrado. ¿Esto qué quiere decir? Que si el momento de inercia me representa oposición a la rotación, si yo quiero hacer rotar algo, voy a preferir que haya la menos oposición posible, o sea, que tenga un momento de inercia menor. Entonces, si yo quiero lograr eso, digamos, el eje de rotación tiene que pasar por el centro de masa. Porque si el eje de rotación pasa por otro lado que no sea el centro de masa, el momento de inercia al del centro de masa se le tiene que agregar este factor. Entonces voy a tener más oposición a la rotación. Acá está la demostración de cómo sale esa expresión y acá está la conclusión de lo que les decía, ¿no? Este teorema nos dice que la menor inercia la obtendremos respecto a un eje que pase por el centro de masa. Por lo tanto, nos costará menos la rotación en cuanto cueste la energía. Esto se refiere a que si yo, por ejemplo, quiero hacer rotar algo, quiero conectar un motor para que lo haga rotar, por ejemplo, una calecita, ¿sí? Y el motor va a ser, tiene su determinada potencia. Bueno, si yo pongo el motor, el eje, en el centro de masa, voy a tener la mínima oposición. Pero si yo al eje de rotación lo pongo en otro lado, voy a tener una oposición mayor y eso va a implicar que el motor va a tener que ser más grande o que ese motor que yo ponga, si es único, me va a durar menos. ¿Sí? Cualquiera de las dos cosas. Bien, bueno, esto es referido a la cinemática de rotación.